Buenos días, compañeros. Mi paper se titula Angiografía por resonancia nuclear magnética en las extremidades. Es un artículo de la revista Radiographics. Aquí le dejo los autores y el respectivo doy para quien desee expandir más el tema. La angiografía por resonancia nuclear magnética es un grupo de técnicas basadas en imágenes que se usan para estudiar las arterias y venas, para evaluarlas en busca de estenosis y posibles estrecheces. Después de este módulo, el lector debe ser capaz de posicionar correctamente al paciente y elegir un sitio de inyección adecuado para la anatomía y la colocación de medio de contraste. Entre los objetivos principales tenemos uno, definir el protocolo para las regiones comunes del cuerpo e incluidas las afecciones patológicas posicionales como el síndrome de salida torácica y el síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea. Dos, apreciar la importancia de la angiografía por resonancia nuclear magnética que resulta en el tiempo. Obtención de las imágenes del antebrazo y mano y las pantorrillas y pies. Y tres, comprender las indicaciones más comunes en la que la angiografía por resonancia nuclear magnética. En la angiografía por resonancia nuclear magnética de las extremidades vemos que es una herramienta poderosa para evaluar la vascularización periférica tanto en condiciones de isquemia como no isquémicas. Es importante distinguir entre los pacientes con claudicación intermitente y pacientes con isquemia crítica crónica porque necesita un enfoque de la imagen diferente. En este módulo también se van a describir las técnicas con contraste y sin contraste y también nos vamos a referir a las extremidades desde el punto de vista de los miembros superior e inferior en arterias y venas. Vemos que la angiografía por resonancia nuclear magnética con medio de contraste es mucho más sensible y específica para el diagnóstico de los pacientes. Dentro de los principios generales tenemos la utilización de la utilización de la combinación correcta de las bobinas. En el paciente debe estar en una posición de supino con los brazos al lado y lado del paciente. Para las arterias braquiales y subclavias proximales, las manos y el antebrazo del paciente deben estar colocados en una posición por encima de la cabeza en la posición de superhéroe. Para las extremidades inferiores, colocar el paciente en una posición supina con los pies primero y la comodidad del paciente es clave para minimizar los artefactos de movimiento. Los pacientes que presentan dolor isquémico en reposo se puede utilizar medicamentos del tipo analgésicos opioides para que estos pacientes permanezcan más tranquilos. Aquí en esta imagen vemos la descripción general que brindan las pautas para la realización del estudio, el cual se utilizan unas bobinas. Aunque algunos abogan por el uso de las bobinas, se ha demostrado que estas mejoran la calidad de las imágenes, la intensificación de esta. Las bobinas, las bobinas que se utilizan en la parte de los miembros inferiores son este tipo de bobinas que son de 3 estaciones. Es óptima para la resonancia nuclear magnética. De no estar presente, de no estar disponible este tipo de bobinas, debe utilizarse las bobinas que sean necesarias para realizar este tipo de estudios. En las secuencias de la angiografía por resonancia nuclear magnética con contraste, vemos que la orientación oblicua coronal permite mayor campo de visión y minimiza el tiempo de escaneo. Esto se puede ejecutar en múltiples puntos de tiempo para evaluar tanto en las arterias como las venas. Con el fin de eliminar las señales de las estructuras no vasculares, principalmente la grasa, se puede hacer la supresión. Aquí en esta imagen vemos una angiografía, el cual nos muestra la aorta con las ilíacas derecha e izquierda y sus respectivas ramificaciones. La inyección con el agente de contraste a base gadolíneo, vemos que para las extremidades superiores, si los síntomas son unilaterales, debe de inyectarse este agente de contraste en el brazo contralateral para evitar la superposición venosa de esta. Esto se hace con el gadolinio, que vemos que es un metal pesado, el cual se utiliza para tener una imagen mucho mejor de los órganos internos. Si se realiza la inyección ipsilateral con el medio de contraste, se puede utilizar un lavado salino para minimizar el riesgo de los artefactos de estos pacientes. En el protocolo de inyección, vemos que estos pacientes con claudicación intermitente, lo óptimo es un máximo de un solo paso en imágenes por 3 sesiones. El paciente con isquemia crítica, primero se examina la parte inferior
de las piernas con el arco y el pie incluido. Y en segundo lugar, es necesaria la inyección de contraste por separado para el examen de la estación aórtica, aortoilíaca y femoral. Dependiendo de la velocidad del sistema, así va a ser el estudio de la angiografía por resonancia nuclear magnética. Las secuencias de la angiografía por resonancia nuclear magnética sin contraste, vemos que aquí encontramos las imágenes en tiempo de vuelo TOF y la inyección única intravenosa. Vemos que esta nos ofrece una excelente calidad, es rápida y tiene pocos artefactos. Históricamente ha sido la técnica dominante, relativamente mucho más fácil, tiempos de escaneo mucho cortos, aunque la calidad en la parte distal de los miembros inferiores es un poco más deficiente. Aquí en esta imagen estamos mostrando, le señalo acá, una angiografía, vemos la aorta con sus respectivas ramificaciones, las ilíacas derecha e izquierda y las arterias de los miembros inferiores. La arteria subclavia vemos que es fácil de visualizar. Aquí vemos la imagen fácil de visualizar con el medio de contraste. Recuerde siempre debemos de inyectar el medio de contraste en el brazo contralateral para evitar la superposición de los vasos como les expliqué anteriormente. Cuando se sospecha una enfermedad de la arteria subclavia, siempre se debe incluir en el estudio el arco de la aorta y las carótidas. Las bobinas del cuello y del cuerpo se utilizan conjuntamente para obtener una mejor señal de las arterias y las venas. En la imagen, acá observamos las flechas azules que nos están mostrando una estenosis de la arteria subclavia y de la axilar. Vemos que en la angiografía por resonancia nuclear magnética lo más importante es contener la respiración. Un paciente con aguante de la respiración en menor resolución es superior a una exploración de mayor resolución con artefactos respiratorios. Si no es posible contener la respiración de forma adecuada, debe acortar el tiempo de la exploración, reduciendo el tamaño de la matriz y aumentando el grosor del corte. Bueno, aquí vemos en esta imagen, en T1, un corte coronal. Les mostramos con la angiografía, con el medio contraste, una arteria derecha e izquierda, arteria subclavia derecha e izquierda en cuestiones de normalidad. Vemos la arteria subclavia, aquí les presentamos un caso clínico, un paciente de 60 años, el cual estaba diagnosticado con una arteritis de Takayasu, con más de 20 años, el cual fue sometido a estudios, presentó sintomatologías como dolor en los miembros superiores, fasciculaciones, adormecimientos. Estos pacientes se caracterizan porque tienen un pulso débil y hay una diferenciación entre las tensiones arteriales entre un brazo y el otro, encontrando efectivamente en el estudio una oclusión de las arterias subclavias, aquí como lo podemos observar del lado izquierdo, y aquí vemos donde las flechas rojas nos muestran unas arterias colaterales que conducen a pequeñas arterias braquiales. Recortamos que el síndrome de Takayasu, que es una inflamación de las arterias mayores de la aorta y sus ramificaciones, el cual el flujo sanguíneo no se presenta de una forma adecuada. En el síndrome de la salida del tórax, vemos que esto es un síndrome o un conjunto de signos y síntomas que se presenta porque se da un estrechamiento de los grandes vasos que se encuentran debajo del cuello, exactamente debajo de la primera clavícula, perdón, debajo de la clavícula y la primera costilla. Bueno, en esta imagen anterior es importante para demostrar la naturaleza de estos pacientes con este tipo de patología. Los pacientes deben ser sometidos a dos imágenes con los brazos en aducción y abducción. Aquí como lo vemos en esta imagen, en T1 corte coronal, vemos la exploración de las arterias en un paciente con los brazos en aducción y en abducción. Es posible que las bobinas del cuello no permitan levantar los brazos. Si este es el caso, siendo así, debe utilizarse la bobina del cuerpo con el protocolo de subclavia. Acá vemos una imagen en corte en T1, un corte sagital. Vemos aquí la observación como se las estoy señalando, las arterias y venas subclavia, también podemos observar músculos y las costillas también, acá que se las señalo también.
En esta imagen, corte sagital. Con los brazos, aún en aducción se realiza el estudio multifásico. Se recomiendan en 3 fases para garantizar el agente de contraste llene la vena del brazo contralateral a la inyección. Y finalmente, como vemos en la imagen de la izquierda, se bajan los brazos y se obtienen imágenes volumétricas en T1 y se puede examinar este paciente en unas imágenes normales. Aquí en esta imagen de la derecha también nos está mostrando en la vena yugular donde se hace la inducción o se introduce el medio de contraste, que siempre, como dijimos, en el lado contralateral a donde presenta la sintomatología del paciente. En la comprensión dinámica, vemos acá una imagen también en un corte sagital, el cual les muestro en la flecha roja la arteria subclavia en el área costoclavicular, el cual tiene una característica que se encuentra en una forma ovoide. Vemos que se presentan las estructuras del haz neurovascular y podemos observar también las arterias y la arteria subclavia con el respectivo plejo braquial en la parte más posterior. En la sospecha del síndrome de salida torácica, vemos que estos pacientes presentan síntomas bilaterales de las extremidades superiores cuando se levantan los brazos. Entonces, para evitar una pseudoestenosis o el medio de contraste a través de la vena yugular externa derecha, hay que tener en cuenta que el medio de contraste, aquí nos lo estamos señalando con la flecha azul, el cual se coloca, como les expliqué anteriormente, por la vena yugular contralateral donde presenta la sintomatología. Esta misma técnica se puede utilizar también en catéter central, en catéteres venosos periféricos de los miembros inferiores, para evitar cuando es necesario investigar si hay sintomatología bilateral en los miembros inferiores. El síndrome de la salida del tórax, vemos en este caso una paciente de 33 años, el cual presentó traumatismos en hombros y la sintomatología también fue similar, presentó adormecimiento, fasciculaciones, debilidad y además del cuadro se agregaba mareo. En este paciente, en un estudio anterior, en un corte sagital, un estudio que se realizó anteriormente, mostró morfología arterial normal, pero cuando presentaba la aducción habían alteraciones. En esta imagen actualmente, en un corte coronal, donde está la flecha azul, vamos a mostrar la estenosis que se presenta en la arteria y la pseudoestenosis, donde está la flecha roja, por la inyección del medio de contraste. Estos pacientes, como le hemos dicho, importante siempre realizar los estudios con los brazos, tanto en aducción como en abducción, para evitar este tipo de situaciones. En la compresión venosa, vemos que la comprensión dinámica de la vena subclavia es un hallazgo normal cuando los brazos se aducen por encima de la cabeza, es decir, cuando los brazos están por encima de la cabeza. Aquí estamos viendo una comprensión en esta imagen, también en T1, en un corte sagital, vemos una comprensión de la vena subclavia, que esto se presenta normalmente en cuando los brazos se encuentran en abducción. Comparar los lados sintomáticos y asintomáticos, la simetría no debe confundirse con un síndrome de salida torácica venosa. Una excepción significativa a esto es cuando la comprensión venosa dinámica conduce a la trombosis venosa subclavia, el cual esto se denomina el síndrome de Paget, que se presenta por movimientos a repetición, por ejercicios intensos o por un daño en el endotelio vascular. En esta imagen simplemente les muestro la angiografía por resonancia nuclear magnética, un paciente sano en una máxima proyección de intensidad. Vemos que los vasos del antebrazo no se pueden visualizar con el brazo al lado y lado del paciente, motivo por el cual estos pacientes deben de colocarse en la posición de superhéroe. Para producir buenos resultados de los vasos de pequeño diámetro, debemos de colocar al paciente en posición de superhéroe, como se los acabo de repetir. Vemos que la llegada y el flujo del tiempo es un poco lento porque el tránsito del codo a la muñeca en estos pacientes es un poco más lento. En la angiografía por resonancia nuclear magnética de las extremidades inferiores, vemos que este es uno de los exámenes vasculares más comunes y se realiza exámenes con frecuencia, motivo por el cual se debe invertir en una buena bobina. En muchos de los casos los pacientes se someten a imágenes varias veces a medida que los síntomas progresan de la claudicación a la isquemia crítica y de las extremidades si el lado asintomático se vuelve sintomático y si los síntomas aparecen después del tratamiento.
Algunos pacientes presentan actúan como jaulas de Faraday, como es el caso de los pacientes que presentan unos stents metálicos, el cual esto simula una estenosis, una estrechez que nos pueden confundir con algo patológico. Es importante para evitar esto conocer el paciente y tener una buena historia clínica para identificar el tipo de estructuras que se encuentren como este tipo de este material biomédico. Les recordamos que las aulas de Faraday es una caja metálica que son protectoras de los campos eléctricos estáticos, el cual esto lo que van a hacer es que simulan una estenosis. En la angiografía por resonancia nuclear magnética, las extremidades inferiores con resolución temporal, vemos que el pie es el órgano final de la extremidad inferior y es donde la isquemia crítica de las extremidades se manifiesta con dolor en reposo y ulceraciones. Aquí en esta imagen les mostramos la estenosis que se presenta. La flecha azul les muestra una estenosis el arco dorsal del pie. Es un desafío obtener imágenes de esta parte de las extremidades, motivo por el cual se hace énfasis siempre en el uso de las bobinas y un uso adecuado de estas. Bueno, en estos pacientes el trabajo de la angiografía por resonancia nuclear magnética es fundamental. Encontrar arterias permeables, puesto que de no ser así, vemos que la cirugía en estos pacientes es inevitable y estos pacientes terminan en amputación. Es necesario realizar el examen en dos pasos. Primero, debe enfocar el paciente en la parte inferior de la pierna y los pies con la mejor resolución que sea posible. Y en segundo lugar, se puede obtener imágenes de nivel ilíaco y femoral. Acá les muestro en una geografía de las extremidades inferiores, resolución temporal, vemos una anatomía normal de los vasos de los miembros inferiores, de las arterias de las extremidades inferiores, ofrece una anatomía relevante con tres adquisiciones. En esta otra imagen no está tan normal, acá se presentan oclusiones de las arterias femoral común y superficial derecha. Hay una buena arteria tibial anterior, como lo podemos observar en la imagen, y una oclusión de la arteria tibial posterior. En otras patologías que se presentan como la enfermedad oclusiva arterial periférica, como es el caso en los pacientes con claudicación intermitente, que es una forma benigna de esta enfermedad oclusiva arterial periférica. Por lo general, estos pacientes tienen una estrechez a nivel único, como lo vemos acá en la imagen que les muestra en la punta de flecha. La mayoría de estos pacientes son tratados con control de factores de riesgo y entrenamiento físico. Bueno, aquí en estas dos imágenes le vamos a mostrar un paciente con un síndrome de Loeys-Dietz que tiene múltiples aneurismas que se presentan como lo vemos en la imagen de la derecha, múltiples aneurismas en todo su recorrido, tanto en la aorta como en las ilíacas y las crurales. Y en la imagen del lado que observamos una estenosis de los miembros inferiores también a nivel de las arterias femorales y en la parte más distal en las crurales también popliteas. Bueno, podemos concluir, dicho lo anterior, que aunque la isquemia es la indicación más común para realizar la angiografía por resonancia nuclear magnética de las extremidades, hay una variedad de otros escenarios cuando se realiza una evaluación de la vasculatura periférica, utilizando la combinación correcta del posicionamiento de pacientes, de la inyección del agente de contraste en la angiografía convencional y resuelta en el tiempo. Algunas secuencias específicas del escenario. Posterior a esta lectura, el lector ahora debe poder realizar un protocolo y un examen completo de la angiografía por resonancia nuclear magnética. Muchísimas gracias, compañero.